Hola, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alexia y aquí estoy con mi compañera Jen y seremos sus intérpretes el día de hoy. Hello, hello. My name is Alexia, and I'm here with my companion Jen, and we will be your interpreters today. Estamos aquí para interpretar entre el español y el inglés, trabajando con un marco que se llama justicia del lenguaje. We are here to interpret between Spanish and English, working within a framework called language justice. La justicia del lenguaje es el derecho que todas las personas tenemos de comunicarnos, entender y ser entendidas en nuestros idiomas y en los que nos sintamos más cómodos. Language justice is based on the idea that we all have the right to speak, to communicate in our languages, and to use the languages in which we feel most comfortable. También incluye el respeto a los derechos lingüísticos de todas las personas. It also includes the language rights of all people. Entonces queremos empezar reconociendo todos los idiomas presentes aquí. So we want to start by recognizing all of the languages present here. Y en particular los idiomas de los pueblos indígenas de las diferentes tierras en las que nos encontramos. Por ejemplo, Jen, Eleana y yo estamos en Los Ángeles, lo cual es territorio Tongva no cedido. And in particular, we want to honor the languages and the lands of the indigenous peoples whose lands we are on from wherever we're calling in from today. For example, Jen, Eleana, and I are on unceded Tongva land. Entonces, para facilitar la conversación hoy, vamos a estar usando la función de interpretación de Zoom que ya ha sido activada. So in order to facilitate communication in today's conversation, we'll be using the Zoom interpreting function, which has already been activated. Entonces, si usted se está conectando a través de una computadora, va a haber un icono en forma de mundo que está en la parte inferior de la pantalla, en su menú de Zoom, y ahí puede seleccionar su idioma, ya sea el español o el inglés. So if you're connecting via a computer, you should see a little globe icon at the bottom of your screen. And if you click there, you'll be able to see a menu, which allows you to choose your language, either Spanish or English. Si usted se está conectando por su tableta o teléfono, pulse donde dice más y después verá un menú que incluye la opción de interpretación de idiomas y luego selecciona su canal de idioma preferido. If you're using a phone or a tablet, you need to click more, and then you'll see an option of language interpretation. You click on that, and then you'll be able to choose your language. Si usted no puede ver el mundo o la opción de interpretación de idiomas en este momento, le recomendamos actualizar su Zoom y para cualquier duda, por favor, pónganse en contacto con Juan por medio del chat. If for any reason you can't see the globe or the interpreting option, the first thing to do is to update your Zoom app. And the second thing to do is to contact Juan on the chat. And please don't hesitate to do that. Ok, entonces eso es todo. Muchísimas gracias a Lace por hacer posible que estemos aquí. Nos da muchísimo gusto poder apoyar este espacio multilingüe, así como el proyecto de Intergalactics, ya que sentimos una fuerte solidaridad con el trabajo que todas las personas aquí presentes hacen. So that's everything for the moment. Thank you so much to Lace for making it possible for us to be here. We're really happy to be here because we feel very deep solidarity with the work that you are doing and particularly with Intergalactics. Thank you very much. Hola, bienvenidos a todos. Soy Daniela Lieja Quintanar, soy curadora en jefa de LACE, Los Ángeles Contemporary Exhibitions. Hoy estamos muy contentos de estar conectados con Adán Vallecillo y Armando Perla. Es un honor tenerlos acá. Y bueno, primero que nada quiero decir que estamos aquí en Los Ángeles, pero estamos en tierra Tongva, como ya dijeron mis compañeras de la interpretación. Y honramos el esfuerzo y el trabajo largo de resistencia que la gente Tongva ha venido haciendo desde hace muchos años y sigue haciendo y seguirá haciendo. Les voy a hablar un poquito de Intergalactics para después pasar a presentar el proyecto de Adán, Triángulo Noter.
Intergalactics Against Isolation, contra el aislamiento, es una exposición colectiva, pero también es un proyecto de investigación a largo plazo que es diaspórico y está concentrado en estrategias de coaliciones, vida colectiva y nuestra condición cósmica para resistir la violencia histórica generada por fronteras físicas y conceptuales, y así como las políticas migratorias tan severas que los Estados Unidos ha liderado por más de muchos años. La frontera se ha convertido en la máxima máquina de necropolítica y en la anulación del ser humano y del planeta. Es un sistema global liderado por los Estados Unidos. Pero lo que nos reúne aquí es la lucha por la vida, la que se ha manifestado históricamente como respuesta a estos sistemas opresores. En este sentido, Intergalactics presenta una plataforma de encuentros donde la producción de conocimiento e intercambios se da entre artistas, poetas, investigadores, activistas, curadores y escritores de diversos campos y prácticas, todos juntos trabajando contra el aislamiento, ese aislamiento en el que justo ahorita, a unas millas de Los Ángeles, se encuentran niños migrantes centroamericanos aún en jaulas, en centros de concentración, y ese aislamiento también de nuestras memorias, el aislamiento, el sistema que nos ha separado de nuestras historias y que nos ha fragmentado. El concepto de Intergalactics está inspirado en el encuentro intergaláctico que los zapatistas en el sur de México organizaron en 1996, un foro de defensa de la humanidad y contra el neoliberalismo. En ese momento ellos hicieron un llamado a cualquier forma de vida dentro y fuera de la galaxia y seguimos como en esa sintonía, pensando también en la tierra, en las aguas, en nuestro planeta y no solo en el ser humano. La mirada del proyecto es diaspórica y decolonial y toma su energía desde el ombligo del continente. Escuchamos desde el centro de Centroamérica, pero también conectado, Centroamérica lo entendemos también junto con el sur de México, como una región de legado indígena revolucionario y de constante lucha que conecta sur y norte, y pensamos esta investigación como una espiral partiendo desde ese centro. Hoy nos reunimos con Adán, que es un invitado muy especial para nosotros, que durante nuestra investigación con el equipo de Intergalactics, visitando en El Salvador, tuvimos la gran oportunidad de conocerle y desde ahí empezamos una relación de trabajo, pero también una relación de afecto, y creo que eso también es importante en cuestión de Intergalactics, hacer redes de solidaridad y también redes de relaciones de afecto. La estación Intergalactics, que es desde donde invitamos a distintos colaboradores a que nos ayuden a mapear, hacer mapas genealógicos de prácticas colaborativas como un trazo libre e imaginado de influencias y raíces que nos permiten generar memoria y trayectorias hacia futuros posibles. Es una búsqueda constante de lo borrado y reprimido por sistemas coloniales, una reafirmación del Intergalactics. Los mapas son resultados de encuentros y diálogos, y en este caso, cuando nos reunimos con Adán, él propuso Triángulo Noter, que ahorita nos va a hablar más sobre este concepto, y quiero ya presentarlos rápidamente para que ustedes puedan conversar, pero creo que quiero decir que este momento que está sucediendo ahorita es muy importante tener la voz de Adán como artista y curador hondureño y estar conectados desde allá hasta Los Ángeles y hasta Canadá. Adán Vallecillo es artista visual y curador independiente.
Realizó estudios de sociología y arte en Tegucigalpa. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Perdón. Y en San Juan, Puerto Rico. Su trabajo busca generar plataformas de producción e intercambio abiertas, autosuficientes y responsables con las comunidades y ecosistemas donde se desarrollan, teniendo como prioridad incentivar la colaboración, conceptualización y emplazamiento de propuestas que involucran a productores culturales de la región centroamericana y que trabajan por la consolidación de redes de amistad y solidaridad crítica. Como ven, hay mucha resonancia con el proyecto de Intergalactics. Adán ha producido muchísimas exposiciones y proyectos, y uno de ellos es un proyecto de arte público, Mesotrópicos, en la ciudad de Panamá. En este año, los festivales de performance Reunión La Tigra y Reunión Amapola, ambas en Honduras desde 2018 a 2020. Ahora voy a presentar a Armando, que es nuestro otro invitado de honor. Armando Perla es profesor adjunto, consultor, activista y comisario independiente que colabora con museos, instituciones culturales y comunidades en cuestiones de derechos humanos e inclusión social en Canadá y en todo el mundo. Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Canadiense de Museos y del Comité Internacional de Dilemas Éticos, del Consejo Internacional Museos ICOM. Perla formó parte de los equipos fundadores del Museo Canadiense de los Derechos Humanos y del Museo Sueco de la Misión y la Democracia. También ha sido asesor internacional en materia de museos, derechos humanos e inclusión social para la ciudad de Medellín. Armando tiene también una muy larga biografía. Tenemos también en el website por si quieren conocer más de él. Pero nada más quiero agradecerles que están aquí y que podamos tener esta conversación tan importante y estar conectados. Y bienvenidos desde Leis. Nos vamos hasta El Salvador y Canadá. Hola Daniela, muchas gracias por generar esta oportunidad. La última vez que estuve acá en El Salvador nos quedamos atrapados durante los inicios de la pandemia y hoy pues estoy volviendo para coordinar esta serie de charlas que se van a estar desarrollando a partir de hoy y el 31 de julio también, hasta el 31 de julio. Tenemos otra en septiembre por confirmar. Y la idea de hacerlo en El Salvador fue con la clarísima intención de que Triángulo Notter funcionara como una especie de satélite de Intergalactics. Y la verdad que fue un ejercicio bastante complejo de articular y de invitar a las personas que queríamos tener y escuchar sus experiencias, ¿no? y su trayectoria en temas migratorios y arte, como en el caso de Armando. Hemos tenido la dicha de que aceptara esta invitación, porque Armando pues no solo es una persona con una gran experiencia en el ámbito de los derechos humanos, sino que también en su momento le tocó migrar, ¿no? Y para nosotros era como muy importante tener ese complemento, y gracias al contacto de Dalia Chévez pudimos dar con Armando. Ya conocíamos un poco de su trabajo, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de conversar así de esta manera como ahora. Y quiero darte la bienvenida, Armando. También quisiera agradecer al Centro Cultural de España en El Salvador, que nos ha abierto las puertas para poder trabajar desde aquí. Digamos que el satélite está aquí en el Centro Cultural de España en El Salvador, una institución que siempre ha sido muy generosa y muy abierta. Antonio Romero, que es parte del equipo también, que nos ha estado colaborando y va a ser una de las personas con las que vamos a estar conversando también posteriormente. Bueno, Gustavo, que nos está apoyando ahí con la parte técnica también.
Y agradecer al resto de gestoras, gestores culturales, artistas, curadores, curadoras, que han aceptado la invitación a formar parte de estos diálogos. Y bueno, como decía anteriormente, tenemos la dicha de comenzar con Armando. Bueno, algo que no mencioné, Triángulo Noter, bueno, además de ser un satélite, pues es una dislocación, ¿no? de la denominación de Triángulo Norte, que como saben alude en muchos casos a situaciones de crimen organizado, pandillas, o al tema de la migración, pero como algo visto desde una mirada muy fría o peyorativa, ¿no? Quisimos como dislocar un poco esa palabra y hablar del norte de los otros, de las otras, ¿no? De los otros. Y bueno, Armando, bienvenido. Sin más preámbulo, pues vamos a comenzar esta conversación. Vamos a hablar un poco al principio, hacer una especie de síntesis de lo que va a ser el diálogo y luego pues nos vamos a extender más relajadamente. Bienvenido, Armando. Gracias, Adán, por la invitación también. Gracias a Daniela, Leis y al Centro Cultural de España también en El Salvador. Y solamente antes de empezar, quiero también reconocer que yo me estoy conectando hoy en día desde el territorio no cedido tradicional de la nación Kaninge-Haga, aquí en Yoyaque o Montreal también, y que yo soy un colono racializado que vive y se beneficia de estas tierras desde ya hace bastante tiempo. Bueno, Armando, gracias. Pues yo quisiera que comenzáramos un poco hablando de Armando como la persona integral, ¿no? ¿Quién es Armando Perla y de qué manera ha marcado la experiencia migratoria, tanto tu vida como tu formación profesional? Gracias, Adán, por la pregunta. No es una pregunta pequeña, es realmente me hace pensar mucho justamente en quién soy, ¿no? Y hago como una pausa porque digo, bueno, soy una persona que tiene como muchísimos de nosotros, ¿no? Unas identidades muy complejas, unas identidades que son interseccionales, que son capítulo tras capítulo de experiencias de vida. Y realmente, pues, no sé, cómo me podría definir, tal vez, creo que no hay una manera específica, pero bueno, soy un salvadoreño, canadiense, queer, que fue refugiado, demandante de asilo, que vive actualmente con enfermedades crónicas, con discapacidades invisibles, bueno, miles de cosas, ¿no? Y como la pregunta me decías, ¿no? Que cómo ha sido mi experiencia de migración, cómo ha impactado mi carrera profesional. Pues yo creo que de muchísimas maneras ha realmente formado a quién soy yo como persona, no solamente en lo profesional, pero también en lo personal. Pero en lo profesional, pues creo que desde que yo llegué a Canadá como demandante de asilo, mi primer trabajo fue justamente ayudando a crear las historias, a poner las historias de los expedientes de otros demandantes de asilo para que se pudieran presentar frente a ante el Consejo, ante Immigration and Refugee Board de Canadá. Y de ahí luego, bueno, continué siempre como en el mismo camino, ¿no? Como habíamos dicho, trabajando con migrantes en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en Estados Unidos, en Washington, con niños que habían sido víctimas de tráfico en Centroamérica también cuando estaba en Guatemala, con trabajadores migrantes también de la República Dominicana yendo a Haití. Y todas estas experiencias, ¿no? Y todo este trabajo y conocer realmente toda esta experiencia migrante partiendo de la mía, ¿no? Que te da este tipo de conocimiento como un conocimiento crítico de la subalternidad, porque de muchas maneras, ¿no? Como migrantes, terminamos siendo esas voces subalternas de las que hablan Spivak, ¿no? Sandra Harding también, Mignolo, que le llama la vida colonial, o Edouard Glissant, que habla del droit à l'opacité, o del derecho a la opacidad, ¿no? Entonces, estas identidades subalternas como migrantes nos dan realmente este tipo de conocimiento que las clases o los grupos dominantes tal vez no alcanzan a entender, ¿no? Entonces, esto siento que ha sido lo que yo he utilizado para realmente poder
anclar mi práctica profesional, que pasó de ser como un practicante de derechos humanos a un profesional de museos, y traer todo este bagaje, ¿no? De la experiencia vivida y la experiencia profesional también trabajando en el sistema de derechos humanos, también con migrantes, traer todo esto al mundo de los museos y al trabajo curatorial. Creo que también fue lo que me dio a mí esta ventaja, ¿no? Como decía, este ángulo crítico de poder hacer mi trabajo de la manera en la que la hago. Entonces, mi trabajo ha sido en gran parte, no únicamente, pero en gran parte, ha sido enfocado a trabajar con, bueno, ha sido generalmente enfocado a trabajar con voces históricamente excluidas, ¿no? Y darles prioridad en todos los procesos curatoriales o procesos de museos para poder incluirlas en todos los procesos que puedan afectar directamente sus vidas. Pero gran parte, como decía, de este trabajo se ha enfocado también en trabajar con otros grupos de migrantes y trabajar desde la co-creación. Entonces yo, por ejemplo, no creo en el rol de un curador estrella que va a tener una visión que va a decidir en lo que va a ir en la exposición, sino que siempre he trabajado desde la co-creación, desde la cooperación, desde crear comunidad, desde las relaciones de solidaridad también. Entonces, siento que todo esto viene realmente de esa experiencia vivida, como te decía y como me preguntabas, ¿no? Creo que de no haber yo pasado por todas estas experiencias de migración y haber trabajado también con tantas personas que han tenido experiencias diferentes de migrantes, no podría yo trabajar de la manera en la que trabajo, porque no podría yo tampoco comprender lo que es atravesarse una frontera, no a pie para ir a traer a mi hermana también que cruce la frontera, o no podría saber lo que es ser puesto en un cajón y decir que, bueno, solo somos víctimas, que venimos de una región tal cual. Entonces, todo este tipo de conocimiento como te digo ha sido realmente lo que me ha permitido ver desde otra perspectiva, tal vez que no es la perspectiva más común en la que vemos la representación de los migrantes en los museos y más que todo en los museos tradicionales, grandes y nacionales, que es en los que tuvimos tal vez la oportunidad de trabajar aún. Sí, bueno, y ya que has mencionado la experiencia de trabajo como activista de derechos humanos con niños inmigrantes también, recientemente ocurrió una explosión mediática allá en Canadá, bueno, que se volvió internacional, que revelaba que a partir de 1863 hasta 1998, más de 150,000 niños indígenas fueron separados de sus familias y llevados a internados estatales en Canadá, lo que ha producido una gran indignación y reacciones en diferentes sectores de la sociedad canadiense y del mundo, ¿no? Algunas instituciones de derechos humanos cuestionan el papel del gobierno canadiense por apoyar esa política de genocidio cultural. Al parecer, se desentendió de sus responsabilidades legales y financieras con los pueblos originarios al mismo tiempo que tomaba el control de sus tierras y recursos. En el caso de las migraciones más recientes que provienen del llamado Triángulo Norte, las cuales incluyen, bueno, a cientos de niños y niñas, muchos de ellos y de ellas sin acompañante, ¿no? Los países receptores como Canadá, Estados Unidos o incluso otros países en Europa también se desentienden de esa ética humanitaria que de alguna manera en el pasado, digamos que contrarrestaba un poco, ¿no?, el impacto de esa migración forzada, pero que hoy en día apunta más hacia políticas mucho más represivas, ¿no?, de control de esa migración forzada. ¿Te parece que se repite una y otra vez el mismo patrón represivo en el que esos estados poderosos se desentienden de sus responsabilidades humanas y legales? Um, sí, gracias por la pregunta. Creo que hay bastantes Capas. partes, sí, bastantes, exacto, bastantes capas de la pregunta. Creo que hay varias en ella, ¿no? Y bastantes aspectos. Y quizás voy a empezar por la parte de Canadá y los pensionados indígenas o las escuelas residenciales indígenas, ¿no? Que es el genocidio que se ha cometido en Canadá. Como decís, este año ha habido mucho interés mediático en la noticia, ¿no? De que se descubrieron muchísimas de las fosas comunes en las que se habían puesto los cuerpos de los niños, de los pensionados indígenas, ¿no? Esto
es algo que realmente, pues no es algo nuevo, desafortunadamente, es algo que tal vez internacionalmente comienza a conocerse, pero esto es algo que, bueno, Canadá inició el trabajo de la Comisión de la Verdad al final del milenio pasado y tuvimos una Comisión de la Verdad que atravesó todo el país recogiendo testimonios de todas las personas que eran todavía sobrevivientes, ¿no? Porque todavía hay, esto continúa a pasar. Lo que pasa es que ahora el sistema de pensionados ha cambiado solamente de nombre, pero es igualmente la sí, más lento, perdón. Como decía, ha cambiado de nombre nada más y es el sistema de beneficencia de niños, ¿no? Que ahora realmente sigue tomando los niños de los padres indígenas. Entonces, esto no ha cambiado, esto sigue igual, sigue vigente. Es bien interesante que justo mencionas esto porque cuando yo empecé a trabajar durante mi tiempo en el Museo Canadiense de Derechos Humanos, justamente yo compartía una oficina con la curadora indígena, la primera curadora indígena del museo, Trisha Logan, que además es una académica muy reconocida sobre genocidio de pueblos indígenas, ¿no? Acá en Canadá. Ella es mestiza, aunque la identidad mestiza es diferente de como nosotros la entendemos en Latinoamérica, acá en Canadá. Entonces, Trisha se especializa justamente en esto y Trisha renunció al museo justamente porque el museo no quiso admitir que un genocidio había pasado en Canadá. Entonces ella no podía regresar a las comunidades con las que trabajaba y darles la cara, ¿no? Trabajando en un lugar que no aceptaba. Y esto fue hace ya bastantes años. Creo que Trisha renunció en el 2013. Entonces, esto, como te digo, es algo que viene desde mucho tiempo. No es algo nuevo. Tal vez para la media internacional es algo nuevo, pero sí es algo que es un reflejo también de la manera en que nuestro gobierno canadiense se presenta a sí mismo, ¿no? Que siempre al público y al exterior se presenta como un gobierno que defiende los derechos humanos, que es un gobierno progresista, feminista y tal cual, pero dentro de las estructuras de poder, ¿no? Nosotros podemos muy claramente ver que la historia es otra completamente diferente. Y esto creo que va a la segunda parte de tu pregunta, ¿no? Que es sobre los migrantes, los niños que no vienen acompañados también. Bueno, hay algo bien interesante aquí también, ¿no? Porque Canadá siempre se presenta también como este paraíso para migrantes. Entonces, Canadá se ve como un lugar en donde, bueno, las personas que no son aceptadas en Estados Unidos pueden venir y son aceptadas. Y esto lo vimos, por ejemplo, en el 2017-18, y lo vimos también justamente después de la elección de Trump en Estados Unidos, ¿no? Que empezamos a ver un incremento muy, muy, muy grande de demandantes de asilo que llegaban a la frontera canadiense, viniendo de Estados Unidos. Muchísimos de ellos eran centroamericanos, ¿no? Y venían porque también, justamente durante la elección de Trump, nuestro primer ministro, Justin Trudeau, puso un tweet donde decía que los refugiados iban a ser bienvenidos acá en Canadá. Entonces hubo como conmoción y empieza, y de nuevo, ¿no? Es la imagen que Canadá pone al mundo. Entonces viene y crea también este influx, ¿no? De demandantes de asilo que llegan a la frontera, pero el gobierno no provee los recursos a todas, por ejemplo, a todas las agencias de settlement que son las que se encargan de lidiar con todas las demandas de las personas que vienen. Entonces, en ese momento justamente yo estaba haciendo una exposición, un filme sobre el trabajo de las settlement agencies, ¿no? Y estaban súper enojados con el primer ministro porque justamente decían, están viniendo las gentes y nosotros no tenemos recursos y el gobierno no nos está dando recursos extras para nosotros poder responder a las necesidades de estas personas que están viniendo, muchos de ellos los niños como comentabas, ¿no? Entonces, de nuevo, es esta imagen que Canadá pone al mundo, pero realmente el hecho, del dicho al hecho hay mucho trecho, como diría mi mamá, ¿no? Entonces, creo que sí, podríamos hablar mucho más, pero sí, estoy tratando de ser también respetuoso del tiempo que tenemos, pero podemos continuar luego en la conversación. Sí, y sin mencionar el papel o el rol de Canadá, ¿no? En todo el extractivismo que hay en Centroamérica a través de sus compañías mineras. Muchos de esos niños y personas adultas e inmigrantes, pues son desplazados de esas comunidades por el impacto ambiental que se genera a partir de esas grandes compañías
que muchas de ellas son de capital canadiense, ¿no? Entonces hay como muchos mitos alrededor también de Canadá que debemos empezar a cuestionar. Bueno, Armando, gracias. Yo pues quería que nos hablaras un poco también de esa experiencia como defensor y activista de derechos humanos, pero bueno, tampoco nos desligamos de tu práctica como curador y nos gustaría como conocer tu opinión porque vemos, si vemos la curaduría como un ejercicio de poder sobre los cuerpos, hablando desde quienes enuncian, pero también desde quienes son enunciados. ¿Cómo se manifiestan esas relaciones de poder cuando hacen referencia a los migrantes? Hay un denominador común que has identificado en los enfoques expositivos predominantes en los países receptores de inmigrantes. En tu caso, pues has vivido en algunos de estos países como Estados Unidos, Canadá o Suecia, ¿no? ¿Qué nos podrías contar al respecto? Sí, de nuevo, creo que es una pregunta súper importante y bien interesante también porque justamente siento que hay como una, eh, hay como una imagen, ¿no? Que siempre estamos viendo, y no digo siempre, en todos los museos, ¿no? Porque hay museos que hacen también trabajo diferente, particularmente los museos comunitarios y los más pequeños. Pero si vemos en los museos mayores, digamos, los museos que son los museos nacionales o que tienen, digamos, fondos bastante grandes, podemos ver que hay unos patrones generalmente comunes, ¿no? En la manera en que se representan las historias de migrantes. Yo siento que la raíz de esto es la falta de personas que tienen esta experiencia vivida, esta experiencia de vida, ¿no? Como migrantes, en las posiciones donde se pueden tomar las decisiones en los museos. Entonces, por ejemplo, si hablamos del caso particular de Estados Unidos y Canadá, en el 2014, la Andrew Mellon Foundation hizo un estudio sobre la diversidad en los puestos de liderazgo en los museos americanos. Incluía algunos museos canadienses y creo que algunos mexicanos también. Del estudio resulta que el 84% de las posiciones de liderazgo eran blancos, ¿no? Y en el 2018 hubo un seguimiento y los números no cambiaron mucho. Y en estos estudios también se encontraron algunos de los findings, como resultados, ¿no? Era que la posición más blanca de todas en los museos, la posición de curador. Y entonces es lo que te digo. Entonces, esto que ahí vamos justamente a ver quiénes están tomando estas decisiones, ¿no? Entonces, si no vemos, no tenemos estas personas que tienen una experiencia de vida, como comentamos al principio, ¿no? De saber realmente qué es lo que significa que te vean solamente como una cosa, como una víctima o como esto, o que te encajen en este papel, o que no sepan realmente todas las diferentes capas de lo que la experiencia migratoria tiene, porque digamos, por ejemplo, mi propia experiencia, bueno, yo he sido todo tipo de migrante, he sido demandante de asilo, he sido refugiado, he sido de estudiante internacional, he sido profesional altamente calificado, he sido de todo, ¿no? Entonces, pero una vez que la gente oye, por ejemplo, que fui refugiado, es lo primero en lo que se encajan, ¿no? Y es como lo que quieren ver y es lo que quieren presentar también en los museos. El relato que muchos de los museos presentan es este relato sobre la victimización, sobre quién, los refugiados o los migrantes como víctimas, como personas que escapan las regiones de violencia y tal cual. Y esto realmente es una manera de reforzar de nuevo este privilegio, ¿no? Y esta posición cómoda que las audiencias de los museos, que también son audiencias mayoritariamente blancas, igualmente tienen. Entonces, cuando una persona, y Susan Sontag justamente habla de esto, ¿no? En su libro sobre la fotografía, en cómo realmente la representación de estos cuerpos migrantes, sin ningún tipo de contextualización y solamente la representación del sufrimiento, lo que yo llamo a veces también como la pornografía del sufrimiento, ¿no? Esto realmente lo que hace es simplemente crear reacciones en esta audiencia, como decía, mayoritariamente blanca, de decir como, qué bueno que no somos nosotros, o sea, nuestro país es tan bueno porque recibe a estas personas, estamos haciendo la caridad. Y creo que vos hablaste justamente de esto, ¿no? En la pregunta anterior sobre lo humanitario.
Y para mí, más que algo humanitario, tenemos que regresar a pensar en las obligaciones legales y jurídicas que nuestros estados han contraído, ¿no? Canadá es signatario de la Convención de los Refugiados. Hay obligaciones legales que nuestro país tiene de recibir cualquier persona que llegue a sus fronteras, igualmente Estados Unidos, que tienen un miedo justificado de ser perseguidos, torturados o puestos en prisión en los países de donde vienen, ¿no? No es caridad por la que estamos recibiendo refugiados, es una obligación jurídica que estos países tienen. Entonces creo que este discurso no lo desmenuzamos en los museos. Son unos discursos que se presentan muy simplistas, ¿no? Y como te digo, para realmente mantener el confort, la comodidad de estas audiencias, de este público blanco que llega, ve la exposición, se conmueven, se sienten mejor porque no son ellos, se sienten mejor porque están haciendo una caridad, pero no se sienten movidos realmente a una acción que pueda cambiar la situación en la que vivimos. Entonces siento que ese es uno de los problemas más grandes que tenemos en la manera en que los museos trabajan aquí en esta parte del mundo. Sí, no, y eso último que has mencionado, pues tiene que ver un poco con las magníficas reacciones que se han venido dando más en el presente, ¿no? Donde ya hay como una mayor velocidad para reproducir esas críticas en respuesta, por ejemplo, últimamente se cuestiona mucho la doble moral de varias de estas instituciones culturales del primer mundo, como las que señalabas, ¿no? Y específicamente varios museos también de arte contemporáneo, museos de arte. Políticas, para citar algunos ejemplos, ¿no? Políticas y prácticas como el purple washing o el pink washing o el Black Lives Matter washing. ¿Hay algún concepto similar que implique a los inmigrantes? ¿Podrías, por favor, hablarnos de cómo operan esas prácticas en el mundo del arte y qué podemos hacer para no caer en ellas? Yo creo que todas las que has mencionado realmente aplican también a la experiencia migratoria, ¿no? Porque yo veo realmente la experiencia migratoria como una experiencia interseccional también. Entonces, siento que cuando estamos hablando de pinkwashing, podemos hablar también de cómo, y esto también tiene una intersección con lo que es el homonacionalismo, ¿no? Entonces, de ver cómo, y esto lo acabo también de mencionar, de cómo los museos, y por ejemplo, los museos nacionales. Yo he trabajado más en museos nacionales. Entonces, digamos, los museos nacionales lo que hacen es de que crean la versión oficial del país, ¿no? La historia oficial de un país. Y si te ves, por ejemplo, en el caso de Canadá, mucho de lo que nosotros, y mucho de lo que yo luché adentro del Museo de Derechos Humanos, que era un museo nacional, ¿no? Era realmente tratar de ir en contra de esta narrativa de progreso y de esta narrativa del país de Canadá como un país progresista, como dije antes, como este paraíso para los refugiados, particularmente si hablamos de refugiados de la comunidad LGTBI, ¿no? Entonces, que vienen acá y dicen, bueno, entonces somos tan buenos porque los recibimos, porque en sus países son homófobos, los protegemos de la homofobia de estas personas que son primitivas porque son racializadas y todo cual. Entonces hay como una intersección, como decía, además, con el homonacionalismo, ¿no? Para mencionar a Puar acá. Entonces siento que sí, se puede hacer de cualquier manera, pero siento que bastante, y también lo que mencionaba antes, como por ejemplo con las acciones del tuiteo de Trudeau, ¿no? Y de nuestros gobernantes, que dicen, sí, nosotros recibimos refugiados, y luego los museos replican este mismo tipo de patrones, ¿no? Y también los artistas replican el mismo tipo de patrones, las estéticas también replican este tipo de idea. Por ejemplo, yo trabajé en una exposición con la comunidad Rohingya, que están experimentando ahorita un genocidio también en Birmania, ¿no? Y el museo decidió unilateralmente, sin consultar a la comunidad, de utilizar un fotógrafo blanco, ¿no? Que no era parte de la comunidad, que había saltado en un avión y le tomaba fotos a la comunidad cuando estaban huyendo de Birmania para ir al campo de refugiados en Bangladesh, ¿no? Entonces las fotos son como estas fotos hiperhumanizadas con el drama, que hay hasta críticas justamente, ¿no? De cómo estos filtros que ponen hacen ver hasta la piel café
más como ceniza o todo esto y para darle todo este tipo de drama. Entonces, desde ahí y esto lo vemos muchísimo, ¿no? En estas imágenes, como te digo, que se presentan de los refugiados. Entonces siento que es relacionado justamente con lo que habíamos estado hablando, ¿no? Es realmente estos museos que para mí continúan perpetuando este mismo tipo de narrativas de nuestros países como países de progreso, como países que son el ideal que nosotros queremos alcanzar, sin ponerse a dar una mirada crítica de todo lo que los refugiados o los migrantes forzados o cualquier tipo de migrante puede experimentar al llegar a estos países. Cuando, por ejemplo, nunca vemos, bueno, no debo decir nunca, porque yo he hecho exposiciones de este tipo donde tratamos de ser más críticos, también he visto otras en otros museos, pero es raro ver, por ejemplo, exposiciones donde podemos ver, por ejemplo, la falta de apoyo hacia la comunidad trans que llega a estos países y que muchos terminan suicidándose porque no hay un soporte social, no hay una red social que pueda proveer todos esos servicios desde la parte del gobierno, ¿no? Que tienen las obligaciones de derechos humanos. Las que los están haciendo son organizaciones de ciudadanos, de voluntarios y esto que son privados, que no tendría que ser, ¿no? El gobierno tendría que ser responsable por proveer para estos servicios, lo cual no existe. No vemos de manera crítica esto reflejado, por ejemplo, en exposiciones. No vemos, por ejemplo, tampoco, yo hice otra exposición justamente donde, cuando fue, por ejemplo, el surgimiento de los números mayores a la frontera, ¿no? Después de la elección de Trump, que trataba justamente también de derribar estos mitos sobre las diferencias entre quién era un refugiado, quién es un demandante de asilo, qué tipo de diferentes sets de derechos tienen cuando las personas llegan aquí. Esto era en respuesta a los medios de comunicación que estaban constantemente repitiendo la historia de que los migrantes que llegaban a la frontera estaban rompiendo la ley, estaban quebrando la ley, ¿no? Para poder atravesarse la frontera, lo cual no es cierto, porque como te digo, El tenían el terrible derecho de término poder de llegar. ilegal, ¿no? Exacto, el término ilegal que se usaba. Entonces, todo esto realmente no lo vemos en estos museos como mainstream, que diríamos, reflejado de una manera más sofisticada. Entonces, siempre se queda como que en esta exposición que te hacen sentir la lástima, pero no te llevan realmente a cuestionar el sistema en el que vivimos y cómo el sistema contribuye también a exacerbar todo este tipo de situaciones. Sí, gracias Armando. Yo creo que has hecho una reflexión bastante extensa, ¿verdad? Alrededor de estos puntos de discusión y yo quisiera, pues, la conversación no se termina acá. Quisiera abrir el espacio para que el público, pues, pueda hacer algunas preguntas o comentarios y si pudiéramos abrir los chats, por favor, para recibir esos comentarios. Daniela, ¿quieres comentar algo? Hola, sí. Muchas gracias por esta reflexión. Justo yo he estado pensando mucho en la cuestión del museo, como la imposibilidad de poder llevar estos discursos al museo, porque como bien explicabas, Armando, es de por sí ya una institución colonial que existe, que tiene un poder súper fuerte y que domina en los discursos y los discursos son como ellos lo rigen, ¿no? Entonces, hablando de la subalternidad o de los espacios alternativos, aunque ese término también es un poco conflictivo, pero pensando, por ejemplo, Intergalactics, que sucede desde LACE, que es un espacio, que es una non-profit, que tiene un legado social y aún así es difícil, ¿no? Porque estamos dentro de un sistema de grants, de becas, que tienes que responder a ciertos discursos, ¿no? Entonces, cuando estuvo Trump, todo el mundo estaba hablando de migración. Se fue Trump y fue como, y a lo mejor por eso Intergalactics tuvo mucho apoyo económico, porque cuando lo empezamos
a aplicar con las grants, tuvimos eso, pero ahora ya nadie está hablando de los niños que están en las jaulas, de la migración. Y bueno, yo nada más quería preguntarte, como yo nunca he trabajado así directamente en un museo, pero cómo no, o preguntarles a los dos, cómo imaginarnos un cambio, un giro de discursos, o cómo, no sé si ocupar esos espacios como el museo, que es tan pesado, tan grande, tan institucional, o hacernos hacia una ruta alternativa, ¿no? No sé, creo que es una pregunta muy grande, pero como pensando justo en eso, como o abandonar los museos o estas redes de artistas, cómo podemos, sí, ¿no? Hacer un cambio, porque creo que ya es tiempo de demandar ese espacio, o, no sé, dinamitarlo. Estoy siendo muy radical ahorita. No, para nada. Yo pienso que totalmente de acuerdo con vos. Yo siento que tenemos que seguir las dos rutas, ¿no? Yo siento que, por ejemplo, como decís, el museo, ahorita está súper de moda hablar de, we're going to decolonize the museum, decolonize everything, decolonize todo, ¿no? No vamos a decolonizar el museo porque, como bien dijiste, el museo es una institución colonial. Se creó para cimentar el pensamiento colonial y para extenderlo, justo como la academia, ¿no? Como las universidades. El museo jamás se va a decolonizar. Lo único que podemos hacer, para citar también a Powai Kearns de Nueva Zelanda, es que podemos hacer el museo menos tóxico, menos dañino para personas como nosotros. Entonces, ¿qué se puede hacer en estos respectos? ¿Existir fuera del museo o existir adentro del museo? Y luchar. Yo creo que necesitamos, como decía, los dos. Vaya, un ejemplo para mí que es muy pertinente acá en Canadá es el Indigenous Curatorial Collective. Entonces, el colectivo curatorial de indígenas, ¿no? Que trabajan fuera de los museos justamente por eso, porque ellos justamente hacen el hincapié, que dicen, mientras nosotros trabajemos dentro de las instituciones mayores, siempre vamos a trabajar bajo el white gaze, bajo the colonial, la mirada colonial, ¿no? Entonces la mirada blanca. Y vamos a tener que hacer concesiones y vamos a tener que comprometer nuestras visiones para poder trabajar dentro de los museos. Y eso yo lo sé porque lo tuve que hacer yo cuando estaba dentro de las instituciones, ¿no? Siempre tenemos que hacerlo, siempre hay que encontrar maneras en las que podemos ser subversivos para meter los mensajes que ellos no quieren y o sea, como tratar de outsmart. La otra manera, digamos, trabajar desde adentro. ¿Y cómo hacer esto? Bueno, puedes trabajar desde adentro hasta que te cansas, ¿no? Esto creo que lo vimos nosotros en Estados Unidos y en Canadá y en otras partes del mundo también a partir del verano pasado. Cuando empezamos a ver que gracias al movimiento, ¿no?, de Black Lives Matter, empezó a realmente también tener repercusiones en el mundo de los museos, en el mundo de las artes, en todos los diferentes sectores. Entonces vimos cómo empezaron los museos a ser cuestionados. Y yo creo que esta movilización, este activismo ha sido algo que sí espero yo, bueno, todavía soy ¿cómo se dice? Skeptical, todavía tengo mucho escepticismo de lo que va a pasar, pero por ejemplo, lo que nosotros hicimos el año pasado justamente aquí en Canadá fue que en el Museo de Derechos Humanos, el Museo de Derechos Humanos en el que yo trabajé por una década prácticamente, ¿no? Y el museo era racista, el museo era sexista, homófobo, a mí me censuraron miles de exposiciones, me cortaban contenido, tal cual, bueno, pasé miles de cosas allá. Entonces, 10 años de todo esto, ¿no? Y lo que hicimos el año pasado, empezando el verano pasado, fue que ya estaban hartos. Yo ya me había ido, yo estaba en Suecia otra vez y regresé por la pandemia y empezaron a hablar empleados que están todavía, que son empleados del museo ahorita y también otros empleados que ya se han venido que eran afrodescendientes canadienses y empezaron a hablar del racismo que habían experimentado. Yo había hablado públicamente de lo que yo experimenté en el museo durante los 10 años que estuve ahí, por lo cual tuve mucha represión y muchas represalias, ¿no? Entonces, justamente yo también estaba hablando al mismo tiempo y me contactó mi amiga Tiane Diop, que es afrocanadiense, que empezó un movimiento
que le llamó hashtag CMHR, que son las siglas del museo, no, Canadian Museum for Human Rights, Stop Lying, deja de mentir. Y era la campaña para que todos los que habíamos sido empleados y eran empleados del museo empezáramos a contar las historias. Entonces me habló y me dijo, unamos fuerzas porque vos estás haciendo esto, nosotros estamos haciendo esto, y unamos fuerzas y vámonos contra el museo. Así que lo hicimos. Y nosotros, junto con otra amiga que se llama Julie White, que fue una de las intérpretes indígenas del museo, tomamos posesión de la cuenta social y del movimiento y empezamos a recibir docenas de mensajes de empleados y todo, y entonces lo hicimos todo público, salió hasta el punto que tuvo que renunciar el CEO, el presidente del museo, hicieron una investigación también, todavía está el proceso, ¿no? Entonces han habido cambios, y luego nosotros fuimos los primeros que empezamos en Canadá. Paralelamente en Estados Unidos estaba pasando muchísimo de esto también, ¿no? Lo vieron a través del país. Nosotros, como digo, nosotros empezamos, creo que fue el 7 de junio, cuando empezamos a poner los primeros mensajes en relación a esta campaña, y luego, obviamente Canadá es mucho más pequeño que Estados Unidos, pero logramos tener como, hasta ahora creo que han sido un poco más de 20 museos de los mayores, que los empleados han también hablado, han como 4 de los mayores, el Museo Canadiense de la Historia, el Museo de Bellas Artes de Montreal, el Museo Royal de la Colombia Británica, también todos los presidentes tuvieron que renunciar. Han habido cambios, ahora todo el mundo está como queriendo contratar gente racializada y esto y lo otro, entonces ya es cuando yo me pongo, digo un poco también escépticamente, digo, bueno, incrédulamente creo que es la palabra, digo, bueno, sí, pero ¿cuáles son los apoyos y cuáles los cambios estructurales que van a haber dentro de estas instituciones para que la persona que están contratando en estos momentos no va a quedar exhausta, ¿no? De tener que hacer todo este trabajo y esta transformación, porque siempre se pone en los hombros de quienes somos la persona racializada. Entonces, si de verdad queremos un cambio sistemático en la institución, tiene que haber un reconocimiento de la labor emocional que todas estas personas llevan, del apoyo que se necesita, de las redes que se necesitan y de también las comunidades a las que deben de seguir conectados, ¿no? Entonces, más o menos eso es lo que siento yo. Siento que debemos de atacar el museo y el sector de los museos de todos lados. Pero yo también soy un poco radical en esto. Porque... Sí, yo creo que en tu caso también la ventaja es que como venís también del ámbito de las leyes, ¿no? Del derecho, de una u otra forma estás como ahí alerta a que tanto la ocupación de esos espacios, qué tanto está incidiendo, qué tanto responde a cambios realmente estructurales en la forma de ejercer, ¿no? El colonialismo y el racismo en las sociedades donde se insertan esas prácticas. Y por otro lado, pues también, Daniela, yo creo que ustedes con Intergalactics son un buen ejemplo de cómo podemos trabajar haciendo, como decía Armando, esos espacios menos tóxicos para nosotros y realmente disfrutar esto, ¿no? Disfrutar el hecho de que ustedes desde el equipo de Intergalactics, ¿no? Estuvieran tan abiertos a esta idea de tener un satélite también en El Salvador, ¿no? Tal vez un poco por la nostalgia o por el vacío que nos dejó el hecho de que queríamos encontrarnos más por acá y hacer cosas acá, ¿no? Y llegó justo la pandemia y eso pues se interrumpió, pero afortunadamente tenemos estos canales también que son fantásticos y que pueden llegar a muchas personas también y de verdad que yo he disfrutado muchísimo esta conversación, he aprendido muchísimo de sus ideas y tengo mucho respeto también para ambos, ¿verdad? Por el trabajo que vienen haciendo desde las instituciones también, pues Daniela desde los Estados Unidos y bueno, y Armando allá en Canadá, ¿no? Y tú también desde distintas partes de Centroamérica, ¿no? También creo que eso es bien importante como tu voz y tu trabajo que has estado haciendo. Pues no es fácil trabajar con las instituciones, pero bueno, también se pueden hacer cosas, ¿no? Como pequeñas explosiones ahí de rebeldía que uno sabe que la gente valora también. Claro.
Perdón. No sé si quieren, hay alguien en el público que quiera abrir su cámara para que nos veamos más, aunque nos quieran mostrar o su cara, que estamos aquí conversando, pero ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Mauricio, ¿no? Estamos too shy. A mí, tal vez, respondiendo un poco a lo Beatriz. que... ¿Perdón? Ah, hay alguien más. Beatriz, ¿querías hacer una pregunta o un comentario? Oh, yo quería hacer un comentario. Muchas gracias por esta charla tan bonita. Lo malo que los oigo 2 veces. A lo mejor si nos muteamos todos, si pueden Sí, poner. se te corta un poco. Lo que yo quería decir era que me parece que es bien importante también mencionar que en la comunidad de Los Ángeles no nos hemos olvidado de lo que los niños están en campos de concentración, que las familias están divididas, porque es imposible olvidarlo porque son nuestras familias. Entonces, tal vez haya olvidado alguna gente cuando Trump se fue, pero nosotros no lo hemos olvidado. Creo que es importante planificar. Justamente, gracias Beatriz, y yo creo que eso realmente le da en la cabeza el clavo, porque también eso, digamos, cuando estamos trabajando en los museos, muchas gentes veían las noticias y querían hacer estas historias, ¿no? De los migrantes porque estaban en las noticias y todo, pero no se daban cuenta, como decís exactamente, que cuando, por ejemplo, yo veía estas noticias, yo sé que mis familiares también estaban allá, yo sé que esos eran también familiares nuestros, que esto no, para mí no eran solo las noticias. Entonces, esa es la distanciación, ¿no? Ya entonces luego pasa la noticia y como decís, el museo o el gobierno o los dedos ya no les interesa, ya no es como el tema de moda, pero para nosotros esto no pasa porque esto es exactamente, esta es nuestra comunidad, esta es nuestra gente. Exacto. Sí, creo que ahí conecta justo con lo que estaba diciendo también Adán, ¿no? Del pinkwashing, todo esto, que es utilizar los migrantes porque es un tema que está de moda en el momento y ya luego olvidarse y dejarlo atrás. Es ese extractivismo del museo, ¿no? También siempre. Sí, sí, creo que sí, reconocer el trabajo, y creo que algo de Intergalactics cuando comenzamos esta investigación era reconocer que hay muchísimo trabajo previo y que se sigue haciendo sobre estas cuestiones, ¿no? Entonces también la idea de nosotros de hacer mapas, de invitar a otras personas como Adán a visibilizar ese trabajo colaborativo de resistencia que es histórico, ¿no? Entonces creo que eso es bien importante, reconocer ese trabajo de los artistas, sobre todo artistas activistas, estas intersecciones que también es una fabulosa práctica. Carla, yo no sé si abriste tu cámara porque querías decir algo, Carla Aguiñiga. Beatriz y Carla son artistas que están exhibiendo, ¿no? En Intergalactics. Beatriz sí, pero yo no. Mi hermana está exhibiendo. Pero es medio un labor que hemos estado haciendo juntas, pero más bien es una pieza que conceptualizó ella. Pues más bien yo soy como mediadora. Pero no, muchas gracias también porque pues muchas veces, bueno, yo estoy haciendo un poco una tesis sobre la frontera, pero porque yo pues soy de Tijuana y pues hemos vivido todas estas migraciones y diferentes olas de interés también en la frontera, ¿no? Pero siempre me ha tocado gente que muy rara vez, pero sí me han preguntado, ¿y qué está pasando en la frontera de México con Centroamérica? Y siempre digo, pues creo que a lo que yo he escuchado es peor la frontera de México que la frontera de Estados Unidos. Y pasar por México es como que el pedazo más peligroso, ¿no? Para todo el mundo. Pero les quiero pedir gracias por iluminarnos un poco. Más bien, pues yo por ser mexicana siempre tenemos esa posición de
de que le echamos la culpa a Estados Unidos, pero que también México también es súper culpable, ¿no? Y que también hay que reconocer todo el daño que hace México también sobre los migrantes y que pues estamos lidiando con esos problemas, pero también hay algunas personas que tratan de ayudar, pero también que mucho del daño, que no nada más son los países desarrollados, ¿no? Sino que también como países tercermundistas también tenemos mucho daño que hemos hecho sobre estas comunidades, ¿no? Y muchas veces también son, o sea, nuestros paisanos, ¿no? Que también no hay que decir como que, ay, es que Estados Unidos y Canadá, o sea, ellos son muy malos, ¿no? Son los colonialistas, porque también nosotros ejercemos mucho de ese daño, ¿no? Pero muchas gracias a Dani y Armando por también hacernos, o sea, eso fue lo que me quedé pensando de todo esto, como que no nada más estamos como en esta posición de víctima, sino que también como de causar este daño. Y también, sí, siento que el recordarnos esas cosas, ¿no? Entonces, muchas gracias por todo el trabajo que han estado haciendo y gracias a Daniela por traernos y para que nos pongamos a pensar un poco más en esas posiciones. Así que gracias. Gracias. Sí, Carla, justo pues la idea del muro, ¿no? De Trump, al final pues fue exitosa porque se volvió un muro de policías y militares en México para contrarrestar a los inmigrantes centroamericanos del Triángulo Norte. Entonces, mucha gente piensa el muro no se construyó, Trump no triunfó con su idea y su proyecto de hacer el muro, pero es que se dieron cuenta que los muros militares y policiales y legales son mucho más efectivos, ¿no? Y que después México aprendió y que empezaron a implementar las mismas cosas, ¿no? En México. Entonces también, sí, porque en lugares como Tijuana no hay 3 muros, o sea, la comunidad donde yo conocí hay 3 muros, o sea, no hay nada más uno, hay 3, y aparte pues helicópteros y cámaras y pues todo pues sí, viene como con otro tipo de surveillance y no nada más es un muro, ¿no? Es un muro con un mecanismo de muerte, pero que también luego México aprendió o pidió ayuda de Estados Unidos para hacer ese mismo muro como o sea, el sur, ¿no? Que también es una cosa, sí, pues México cada vez está haciendo más como Estados Unidos, que es súper triste. Gracias, y también yo quería decir que justamente lo que decís, ¿no? De no olvidar las fronteras, porque sí, justamente creo que nos enfocamos bastante a la frontera México-Estados Unidos, ¿no? Y olvidamos justamente la México-Centroamérica, pero también olvidamos la frontera Canadá-Estados Unidos, que también tiene muchísimas historias nuestras, centroamericanas, de migrantes, ¿no? Como yo dije, yo fui a traer a mi hermana a la frontera, que se pasó la frontera caminando, me tocó dormir a la par de la frontera para esperarla, todo esto. Hay gente que viene, migrantes, que en el medio del invierno aquí, que es tan crudo, pierden miembros, pierden dedos porque de frostbite, ¿no? Y todo esto. O sea, hay historias también que tenemos en la frontera Canadá-Estados Unidos. Entonces yo creo que todas las fronteras tienen parte de nuestras historias y de nuestra sangre y de nuestro sudor y nuestras lágrimas de tener que pasar todos estos viajes. Si bien decían los zapatistas en un comunicado, no hay que enfocarnos a la frontera del norte, sino también acá al sur y en las distintas fronteras globales, ¿no? Es bien, bien importante. No sé si hay más preguntas por ahí. En el chat. ¿Alexia tiene una pregunta o es un dedo? A ver, creo que Claudia, si quieres hacer una pregunta directa, creo que estás en el teléfono, pero si quieres como quitarte el mute y hacer una pregunta, creo que está aquí en el chat. No sé. Hola, ¿me oyen? Sí. Hola, Claudia. Hola, perdón, nuevamente trabajando, pero quería felicitarlos por la conversación y un poco lo que hablaban, o lo que se hablaba de las exposiciones en museos o espacios alternativos y lo que hemos querido como ir haciendo
Intergalactics, ¿no? Creo que también los proyectos se pueden como pensar como no terminados, ¿no? Creo que eso sería otra opción de poder abrir, no una exposición que termine, sino que vaya mutando, que se vaya viajando y que vaya recorriendo distintos espacios, ¿no? Creo que eso es como otra cosa que podemos aportar, que creo que Intergalactics ha sido como muy puntual, ¿no? En esa idea de no dar por terminado algo, sino como seguirlo, que sí, que se siga metamorfoseando, ¿no? Esa era un poco lo que estaba pensando cuando hablaban. Y pues bueno, también cómo podemos dejar de separarnos también de Sudamérica, ¿no? Cómo podemos dejar o seguir como también extendiendo el territorio, las fronteras, que parece que a veces es difícil llegar a Brasil, Argentina, ¿no? Como Chile, todos estos lugares que también tienen como sus propias problemáticas de migración, ¿no? Ahí es no sé desde su práctica cómo lo han podido hacer. Sí, gracias, Claudia. Creo que súper pertinentes tus preguntas y tu intervención. Yo estoy completamente de acuerdo en que las exposiciones no deben de ser terminadas. Yo siempre pienso en la exposición como una oportunidad para establecer relaciones, no, y realmente para establecer las relaciones con comunidades. Porque es lo que creo que lo mencioné, ¿no? A mí no me parece como caer como paracaidistas, llegar, tomarlas, robarse las historias, hacer una exposición y desaparecer. Entonces, para mí siempre, yo por lo menos tengo relaciones con comunidades que llevan ya 11 años, 7, 8 años que yo continúo, no todos los días, todavía hablando con mis comunidades. El viernes me voy para México porque estoy trabajando con una comunidad que hicimos también trabajo desde allá. Entonces, siempre es justamente esto, ¿no? Continuar estas relaciones. Con respecto a lo que hablabas de Sudamérica también, yo también tengo el privilegio de poder trabajar en Sudamérica bastante, y uno de los países justamente que hace un trabajo increíble en relación al museo, a los museos y el trabajo comunitario es Colombia, ¿no? Y Colombia también tiene una situación de migración con Venezuela, ¿no? Que son vecinos, que también, o sea, en Colombia, el Maloca, que es el Centro de Ciencias de Bogotá, ha hecho exposiciones sobre refugiados, sobre demandantes de asilos para niños, porque es un museo interactivo, y tuve la oportunidad de trabajar con ellos en esto, ¿no? Entonces, porque la terminal justamente está cerca del museo. Museo de Antioquia, Museo Casa de la Memoria en Medellín, hacen trabajo fantástico también, no solamente con los migrantes que vienen de Venezuela, pero también con el desplazamiento interno, porque es otro gran fenómeno que también en nuestros países en Latinoamérica todos los tenemos, ¿no? Y a veces no lo hablamos o no lo enfocamos tanto en nuestros discursos. Así que sí, bueno, como decías, Chile también, bueno, y en Centroamérica también, el resto de países, bueno, Costa Rica también no tiene también bastante migración, viene de Nicaragua, hay muchísimo que hacer, y justamente cómo crear estas redes para poder traer todo este trabajo que se está haciendo alrededor de diferentes países. Entonces yo también en la pandemia he tratado de estar haciendo esto y he hecho un montón de eventos virtuales, trayendo profesionales de museos de toda Latinoamérica para que podamos hablar sobre justamente estos temas también. Creo que la pandemia en esto tal vez, o sea, han habido cosas horribles de la pandemia, pero tal vez en algunas cosas nos ha favorecido a tal vez unirnos un poco más en la comunicación, ¿no? Sí, gracias. Estás en mute. ¿Me escuchan ahora? Sí. Sí, muchas gracias, Armando. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentario. Si no, yo creo que estamos bien, ¿no, Daniela, con el tiempo? Sí. No sé si de Juan, si hay alguna pregunta en el Facebook que alguien haya hecho en el chat de Facebook. Si no la puedes pasar, si hay. Me parece que
que no, pero estamos bien de tiempo. No sé si quieran dar como una última conclusión, o no sé. No hay comentarios en Facebook. Bueno, yo nada más, perdón, si yo quiero hablar. Nada más quiero decir como respecto a lo que Claudia, y bueno, les quiero decir que Claudia Pretelín es también parte importante de Intergalactics y que no nada más soy yo, sino hay mucha gente aquí también, Jocelyn. Pero yo sí quería decir que algo importante de la investigación de Intergalactics era reconocer que desde aquí, desde Los Ángeles, hay una invisibilización de los artistas de la diáspora centroamericana, porque es una ciudad con una tendencia muy fuerte, con una comunidad latina muy fuerte que está representada en su mayoría por los mexicanos. Y no nada más desde acá, ¿no? También yo llevo 7 años viviendo acá, pero toda mi vida en la Ciudad de México. Centroamérica es como algo muy borroso, ¿no? Estudias Latinoamérica y hablamos de la unión de Latinoamérica, pero nosotros no, y yo fui a una universidad a estudiar historia y ciencias de la cultura, y bueno, pero Centroamérica es algo ahí borrado, ¿no? Entonces creo que yo siempre digo, vine a descubrir Centroamérica, Los Ángeles, y a través de la comunidad de aquí, de los artistas que me han enseñado muchísimo, y he tenido oportunidad de ahora con este proyecto de ir para allá. Pero creo que también es algo bien importante que Latinoamérica y estos conceptos también a veces, aunque nos ayudan en ciertas cosas en estos sistemas, también a veces borran, ¿no? Entonces, por eso también el escuchar desde el centro es importante. Sí, y Sí, esperamos que nos acompañen también en las siguientes charlas. Mañana vamos a tener una con Antonio Romero. Vamos a hablar de cómo ha estado presente la migración en la producción artística de El Salvador y la producción simbólica, digamos, hablando más allá del arte. Por aquí está calladito Mauricio Cavistán, que es uno de los artistas de Five Theory, que también está en Intergalactics, ¿no? Y nada, pues esperamos que nos acompañen en las próximas charlas también. Ahí en la página de Leis aparece el programa, también en la del Centro Cultural de España de San Salvador. Y pedirle a Armando unas palabras de cierre, y no sin antes agradecerle su bondadosa presencia en esta charla, y un abrazo hasta Canadá, y abrazos hasta Estados Unidos y a los otros países donde nos están viendo y escuchando. gracias a Dancy también. Y nada más quería responder antes también a lo que Daniel había comentado, ¿no? Justamente este aspecto de la invisibilización de la comunidad centroamericana y los artistas centroamericanos. Y yo creo que sí, justamente como decís, ¿no? En Los Ángeles se invisibiliza porque pues la mayoría es México. En Miami, por ejemplo, se invisibiliza porque la mayoría son cubanos americanos. Entonces casi que en todos los lados donde hay más centroamericanos siempre hay una presencia más fuerte, ¿no? Entonces terminamos siempre como no viéndonos. Y siento que cuando hablamos en historia del arte, ¿no? Y hablamos de historia del arte latinoamericana, Centroamérica es la parte justa, como decís, ¿no? Que siempre está como invisible, que está invisibilizada, que está borrada. No hablamos de esto, nunca pasamos por la creación artística que Centroamérica ha tenido, ¿no? O si hablamos del arte centroamericano, siempre lo vamos a enmarcar en la violencia, ¿no? La violencia de la región. Entonces, y hay muchísimo más también que los artistas de la región están produciendo. Y obviamente, sí, la violencia es parte de nuestra historia y es parte de quienes somos, y es importante que la hablemos, pero también hay otras facetas de nuestra historia, ¿no? Y siento que Kenzie Cornejo hace un buen trabajo también, que está haciendo muy buen trabajo, ¿no? En realmente ponerle la mira, ¿no? A los artistas centroamericanos. Así que sí, yo creo que necesitamos
y regreso un poco a lo que decía, ¿no? De los curadores y esto, y quienes están trabajando en los museos, y quiénes están, entonces necesitamos más centroamericanos también que estén trabajando en los museos, en las instituciones, en los lugares donde se puede dar la visibilidad, ¿no? Hacia los artistas centroamericanos. Entonces, eso siento yo que es bien clave, porque si no hay cambio adentro de quienes están trabajando en las instituciones, no van a poder abrirse esas puertas tan fácilmente. Creo que es lo que necesitamos. Y bueno, y de nuevo, ya para cerrar nada más, agradecerles de nuevo por abrir estos espacios, porque yo creo que son súper importantes, como hemos dicho antes, ¿no? A veces yo me siento súper aislado aquí en Canadá porque realmente personas centroamericanas que estén trabajando en los museos y en la historia del arte, creo que soy el único. Entonces es como bien aislado, y estoy justamente tratando yo de recopilar los artistas de la diáspora salvadoreña centroamericana que están acá en Canadá para tratar también de crear como fuerza, ¿no? En los números. Y justamente creo que estos espacios que son así nos ayudan realmente a establecer esas relaciones y esos lazos. Y entre más somos, más vamos a poder realmente visibilizar quiénes somos y además la diversidad de nuestras experiencias como centroamericanos, ¿no? Que no solamente sea un tipo de experiencia, un tipo de migración hacia Estados Unidos, sino que también esta gran gama de todo lo que somos, cómo existimos y cómo vivimos. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Armando, Adán, y sigan conectándose a las charlas de Triángulo Noter, y también la próxima semana vamos a tener una charla con The Fire Theory también. Gracias a todos. Chao, gracias. Linda tarde.